Bien, hola, muy bienvenidos sean todos a la clase de Ciencias Naturales del primer ciclo. Mi nombre es Macarena Gajardo y yo voy a ser la profesora de ustedes este año, ¿ya? Vamos a partir enseguida con la primera unidad, que es eh, el átomo, ¿sí? Esta es la primera unidad, el átomo y sus constituyentes. La verdad es que Ciencias Naturales trabaja con varios libros. El primer ciclo son 7 tomos, son estos. Ya vamos a trabajar con el módulo número 1 por ahora, ¿ya? Para que lo tengan presente. Así que este sería entonces nuestra primera unidad, ¿ya? El átomo y sus constituyentes. ¿Qué es el átomo? El átomo se define como una partícula indivisible que forma toda la materia que nos rodea, ¿ya? Por ejemplo, aquí sale un perrito, ¿cierto? Una mesa, plantas, bacterias, nosotros como seres humanos, el aire que respiramos, el suelo que pisamos, todo absolutamente está formado por átomos, ¿ya? Es una partícula que no se puede dividir. Ahora, lo importante es que, como dice la palabra materia, ¿ya? La materia es todo lo que tiene masa, que puede estar en kilos o en gramos, y todo lo que ocupa un lugar en el espacio, o sea, un volumen. Y el volumen está generalmente representado por litros, ¿ya? Pero el átomo es eso, ¿ya? Una partícula que no se puede dividir, que forma todo lo que nos rodea, ¿sí? Ahora, súper importante, eh, para que nosotros podamos comprender cómo funciona un poco el átomo, se diseñaron algunos modelos, ¿ya? ¿Qué es un modelo en general? Un modelo es una representación de cómo yo creo que puede ser, ¿cierto? En este caso, el átomo, ¿ya? Y el primer modelo atómico es el de Dalton, ¿ya? Dalton, si se dan cuenta acá abajo en el dibujo, salen como unas pelotitas, ¿ya? Entonces, claro, Dalton decía que efectivamente la materia estaba formada por átomos y estos átomos él los representaba a través de una pelotita. Y había ciertas características de estos átomos. Por ejemplo, lo primero que decía era que toda la materia está formada por átomos, ¿ya? Que son indestructibles, no los puedo romper. Eso es lo que decía Dalton. Después, él comentaba también que existen sustancias que están hechas de un solo tipo de átomo. Por ejemplo, él decía el oxígeno está formado solamente por átomos de oxígeno. ¿Sí? Esa es como la idea. ¿Ya? Y además comentaba que había sustancias que estaban hechas por varios tipos distintos de átomos. ¿Ya? Pero que estaban formadas, ¿cierto? O compuestas en proporciones que eran fijas y definidas. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, tengo el agua es H2O, ¿cierto? Es decir, que tiene una molécula de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Y siempre va a ser así, o sea, va a estar siempre definida. ¿Ya? Eso era lo que decía Dalton. El siguiente modelo atómico es el de Thomson. ¿Ya? ¿Cómo fue que lo hizo Thomson? Si se dan cuenta que en el dibujo existe una luz que es como media verde. ¿Ya? Esa luz se llama rayo catódico y el rayo catódico, como dice aquí, ¿cierto? Es un rayo de luz que tiene carga negativa. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Thomson? Él llevó, ¿cierto?, un rayo de luz que era de color verde y él empezó a jugar con algo que se llaman imanes. No sé si ubican los imanes, pero resulta que los imanes tienen algunas características. Primero, el imán tiene una parte que es positiva y una parte que es negativa, ¿ya? Y cuando los pones los dos lados que son positivos, por ejemplo, los quieres juntar, no pueden juntarse, como que se repelen, ¿ya? Cargas semejantes se repelen y cargas opuestas se atraen, ¿ya? Entonces lo que hizo Thomson fue pasar este rayo de luz que es de carga negativa y le puso un imán. Entonces cuando colocó el imán en la parte negativa, se dio cuenta que el rayo se alejaba del imán, de la parte negativa. Y después colocó el lado positivo y se dio cuenta que el rayo se acercaba a la parte de la parte del imán que era positiva, ¿ya? Entonces él dijo lo siguiente, él consideró que el átomo seguía siendo una esfera, ¿ya? Pero que era una esfera positiva, con carga positiva,
¿ya? Y que tenía partículas pequeñas incrustadas en él que tenían carga negativa. Y estas cargas negativas él le llamó electrón, ¿ya? Electrón. Y el modelo de Thomson lleva un nombre bien particular, que es un budín de pasas, porque tal como sale aquí en el dibujo, el budín de pasas es una masa que tiene pasas incrustadas. Entonces, en este caso, la masa sería la parte positiva y ahí las pasas serían, en este caso, los electrones. ¿Sí? Ahora, el modelo atómico de Rutherford. Él es otro científico, ¿cierto? Que él consideraba que, claro, que en realidad la teoría de Dalton no estaba, perdón, de Thomson, y de Dalton, claro, no estaban mal, pero que él creía que debía haber algo más. Entonces él generó un experimento. Este es una caja de plomo que tiene un generador de partículas alfa, ¿ya? Las partículas alfa son positivas, ¿ya? Y lo que él hizo fue eh, tener una lámina de oro y una pantalla fluorescente, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre en esta pantalla? Cuando yo dejo los rayos alfa, tocan esta pantalla como que se va marcando, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Tomó en este caso las partículas alfa y empezó como a bombardear, por decirlo, esta lámina de oro. Y él se dio cuenta, porque él pensaba que probablemente iban a haber solamente líneas derechas, ¿ya? Solo líneas derechas. Entonces, él se dio cuenta que habían algunas líneas que rebotaban, habían otras líneas que pasaban derechas y habían otras líneas que se desviaban un poquitito, ¿ya? Entonces él hizo un análisis, como sale acá en el dibujo. Habían rayos que pasaban derecho. O sea, él decía, debe haber algún espacio entre átomo y átomo. Fue lo primero que pensó. Después se dio cuenta que habían algunas partículas que llegaban acá y rebotaban. Entonces él decía, dentro de este átomo debe haber algún centro que debe ser muy pesado y que debe tener carga positiva para que pueda rebotar el haz de luz alfa, ¿cierto? Que también es positivo. Y se dio cuenta que también habían rayos que cruzaban pero que se desviaban. Entonces decía, Rutherford pensaba, claro, en este espacio que hay entre átomo y átomo, debe haber dando vuelta una partícula negativa, ¿cierto? Para que obviamente pueda desviar porque atrae al rayo alfa. Esa fue la idea de él. Y de ahí nació este modelo atómico de Rutherford, que también se conoce como modelo planetario. ¿Por qué como modelo planetario? Porque, voy a explicarlo al tiro. Este modelo tiene dos partes. La primera parte es el núcleo, y el núcleo está compuesto por protones que tienen carga positiva y neutrones que son muy pesados, pero que no tienen carga eléctrica, ¿ya? Y la otra parte es la corteza, ¿ya? La corteza es un espacio que en este caso tienen los orbitales, que es un lugar por donde transitan los electrones, ¿ya? Y los electrones, como habíamos visto en el modelo Thomson, son de carga negativa. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Se le llama planetario porque supuestamente el núcleo es como el Sol y los electrones son como los planetas que van dando vuelta alrededor del Sol. Por eso se le llama modelo planetario. Entonces el tema acá es que los rayos alfa del proyecto, perdón, del experimento de Rutherford, lo que hacía era cuando llegaban aquí al núcleo, rebotaban. Habían algunos que pasaban aquí derechito, derechito y no chocaban con nada. Y habían otros que pasaban muy cerca de algún electrón y se desviaban levemente. Eso era lo que ocurría. ¿Sí? Y después hay otro modelo que es el último que vamos a revisar, que es el modelo atómico de Bohr. También se conoce como modelo estacionario. ¿Qué diferencia hay entre el modelo de Bohr y el modelo de Rutherford? Si bien el modelo de Bohr considera el núcleo con los protones y los neutrones y las órbitas con los electrones, él lo que hizo fue darle niveles a las órbitas. ¿En qué sentido? La órbita más cercana al núcleo va a ser la órbita del nivel 1, ¿ya? Después venía el nivel 2, después el nivel 3 y así sucesivamente. Por eso a este modelo se le llama modelo estacionario. ¿Por qué? Porque tiene estaciones o niveles de energía.
Y de hecho, este es el modelo atómico, bueno, no es el más actual, pero es el que nosotros vamos a utilizar. Entonces, es súper importante que ustedes tengan presente algunos elementos, ¿ya? Como el núcleo, que tiene los neutrones, que no tienen carga eléctrica, los protones, que son positivos, y la corteza, que tiene los orbitales u órbitas, y que están los electrones. Eso es súper importante, ¿sí? Ahora vamos a pasar un poquito a hablar acerca de algunos elementos y la tabla periódica. ¿Qué es la tabla periódica? Si se dan cuenta aquí, la tabla periódica, bueno, es súper colorida, ¿cierto? Y trae aquí ordenados todos los elementos, ¿ya? Y los elementos se ordenan de menor a mayor, ¿ya? ¿En qué sentido? ¿O qué es lo que se mide? Se mide la cantidad de protones que tienen, ¿ya? Por ejemplo, aquí sale el primero, que es el hidrógeno. El hidrógeno tiene un protón. Después viene acá el helio. El helio tiene dos protones. El litio tiene 3, el berilio tiene 4, el boro 5, el carbono 6, nitrógeno 7, oxígeno 8, y así sucesivamente, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a tratar de aprender? No nos interesa que en realidad nos aprendamos los elementos o que aprendamos, no sé, de memoria la tabla periódica. Lo que sí nos interesa mucho es entender que existen distintos tipos de elementos en la tabla periódica. Por ejemplo, existen los elementos, perdón, que son metálicos. Por ejemplo, el cobre, ¿cierto? El zinc, el mercurio, son elementos metálicos que nosotros conocemos un poquito, ¿cierto? Y lo importante de esto es conocer algunas características de los elementos metálicos. Por ejemplo, los elementos metálicos son todos sólidos a temperatura ambiente, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo un cable, ¿cierto? Que tiene cobre, pero si yo lo tengo aquí en mi casa, que hay temperatura ambiente, ¿cierto? O sea, verano e invierno, el cobre va a seguir siendo sólido, ¿cierto? Excepto el mercurio. El mercurio es lo que está en el termómetro. El mercurio es el único metal que está líquido a temperatura ambiente, ¿ya? Otra característica es que los metales o los elementos metálicos son excelentes conductores de la electricidad, ¿ya? Por eso los cables, ¿cierto?, están formados de cobre, por ejemplo, que es un metal, y conduce la electricidad. Si yo tengo un tenedor y lo meto en enchufe, me va a dar la corriente, obviamente. ¿Por qué? Porque es metálico, ¿sí? También son conductores del calor. Por ejemplo, si yo tengo no sé si ustedes tienen, pero la combustión lenta, por ejemplo, o esta estufa la estufa a leña antigua, que en las cocinas de campo generalmente se ven. Ya, cierto que tienen, obviamente tienen metal, ¿cierto? En la parte de arriba, donde se ponen las ollas y todo el tema, y el metal igual es grueso. Entonces, cuando hay fuego, se empieza a calentar el metal aquí abajo, y el metal empieza a subir, perdón, el calor empieza a subir a través del metal, ¿ya? Porque es un conductor del calor, ¿ya? Además, otra característica que tienen los metales es que son brillantes, son dúctiles. ¿Qué significa que sea dúctil? Que tú le puedes dar forma con presión. Por ejemplo, eh, herreros parece que se llaman, los que hacen herraduras, por cierto, lo hacen de metal y con golpes van dando la forma. O sea, es dúctil, ¿ya? Y además los metales son maleables. ¿Qué significa que sea maleable? Que pueden formar láminas o hilos muy delgados, ¿ya? Por ejemplo, los cables del audífono son de cobre y son alambres que no son más gruesos que un cabello, ¿sí? Entonces eso significa que sea maleable, que yo puedo hacer láminas o hilos con el metal. Y dúctil es que yo le puedo cambiar la forma, ¿cierto? A presión. Pero también existen elementos que no son metálicos, ¿ya? Los elementos no metálicos pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos a temperatura ambiente. Por ejemplo, tenemos el fósforo, que es sólido a temperatura ambiente, tenemos el bromo, que es líquido, y el cloro es gaseoso, por ejemplo, ¿ya? Lo otro es que los elementos no metálicos no conducen o no son buenos conductores ni de la electricidad ni del calor, ¿ya? Y tampoco son dúctiles ni maleables. Es decir, los elementos no metálicos son lo opuesto a los metálicos, ¿sí? Eso es súper importante. Y además existe algo que se llaman gases nobles, ¿ya? Los gases nobles son, por ejemplo, el helio. ¿Dónde puedo ver yo helio? Cuando uno compra estos globitos que se levantan solos, esos son con helio, ¿ya?
está el neón, el argón. Ustedes conocen, por ejemplo, los tubos, aquí en la imagen se ve tubos brillantes, ¿cierto? Existen muchas cosas que son fluorescentes que tienen gases nobles, justamente porque tienen esta característica de ser fluorescentes, ¿ya? Características de los gases nobles, como son nobles, ellos no se juntan con nadie, ¿ya? Ellos no se juntan con ningún otro elemento. Los otros elementos, los metálicos y los no metálicos, ¿cierto? Pueden juntarse entre ellos, pero los gases nobles no. Los gases nobles solamente se juntan entre ellos. Lo otro, como dice la palabra, todos son gaseosos. Ya no hay ninguno que sea ni sólido ni líquido. ¿Sí? Y se ubican en la última columna de la tabla periódica. Y con esto vamos a finalizar la primera unidad, ¿ya? Que el elemento químico. Esto es súper importante porque nos va a permitir hacer unos cálculos, ¿ya? O probablemente ustedes les pueden preguntar algo y deben tener esto, pero clarito, clarito, clarito. Esta X va a representar el símbolo químico, ¿ya? Por ejemplo, si fuese el hidrógeno, el símbolo químico aquí habría una H, ¿ya? Entonces, el símbolo químico representa, ¿cierto?, el nombre del elemento, ¿ya? Y aquí tenemos dos cosas súper importantes. La A representa la masa atómica y la Z representa el número atómico, ¿ya? Ahora, ¿qué es el número atómico? El número atómico es la cantidad de protones que tiene un elemento. Por ejemplo, si mi Z es 1, significa que yo tengo un protón, ¿ya? Si mi Z es 8, significa que tengo 8 protones, ¿sí? Y la masa atómica son los protones más los neutrones, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo tener 8 protones y 8 neutrones, es decir, mi masa atómica va a ser 16. Pero también puedo tener, por ejemplo, 2 protones y puedo tener 4 neutrones, y ahí mi masa atómica va a ser 6, ¿sí? Esto sería la primera unidad. Sí es importante que tengan su libro a mano para que podamos desarrollar las actividades y yo se las voy a mandar por escrito en las páginas del libro, ¿ya? Sería entonces, chiquillos, cualquier consulta se pueden comunicar, ¿cierto?, con nosotros de repente a través de WhatsApp del colegio y nosotros le contestamos. Espero que estén muy bien. Chaito, chaito.